Bien, vamos a aplicar en este ejercicio 28 de termoquímica la ley de Hess nuevamente. En este caso es para el cálculo de la entalpía de la reacción de fermentación de glucosa. Se trata de una reacción que se utiliza muy a menudo para producir bebidas alcohólicas. Bueno, el enunciado dice lo siguiente. La reacción de fermentación de la glucosa, C6H12O6, es un sólido, produce etanol, C2H5OH, que es un líquido, nos indican en el propio enunciado, y dióxido de carbono. Calcular la variación de entalpía de la reacción a partir de los datos siguientes. Y nos dan dos entalpías. Como tenemos delta de H, o sea, variación de entalpía sub C, significa que se trata de entalpías de combustión, de reacción de estos compuestos con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Y el super cero, recordemos que significa que es en condiciones estándar. Condiciones estándar termoquímicas son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Bien, nos dan las entalpías de combustión de la glucosa, C6H12O6, que es de menos 2.813 kilojulios por cada mol de glucosa que se quema, y la entalpía de combustión del etanol, C2H5OH, que es de menos 1.367 kilojulios partido mol en condiciones estándar. Estos serían nuestros datos y lo primero que vamos a hacer para resolver el ejercicio es escribir las ecuaciones termoquímicas de los datos que nos dan en el enunciado. Por tanto, vamos a escribir lo siguiente, la ecuación termoquímica de combustión de la glucosa. C6H12O6, sólida, reacciona con oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono gaseoso más agua. Líquida en condiciones estándar, y esto tiene una entalpía que vamos a llamarle delta de H1 por comodidad después para los cálculos, de menos 2.813 kilojulios partido mol. Bien, vamos a ajustar la reacción. Aquí tenemos 6 carbonos. Lo primero que hacemos en una reacción de combustión es ajustar los carbonos. 6 carbonos, pondremos 6 en el CO2 y ahora los hidrógenos tenemos 12. Habrá que poner aquí un 6, 6 por 2, 12. Y en cuanto a los oxígenos, aquí tendremos 6 por 2, 12 y 6, 18. Aquí solo hay 6. Si ponemos aquí otro 6, ya tendremos 6 por 2, 12 y 6, 18 a la izquierda, 18 a la derecha. Ya estaría correctamente ajustada. Y es la ecuación termoquímica porque hemos indicado su entalpía a la derecha de la ecuación correctamente ajustada, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer lo mismo para la entalpía de combustión del etanol. En el ejercicio anterior, en el 28, hemos escrito el etanol de esta forma. CH3, CH2, OH en el ejercicio 27. Pero aquí nos lo dan de otro modo, nos dicen C2H5OH, es lo mismo, ¿de acuerdo? Podemos poner el etanol así y también lo podemos poner así, son las dos formas correctas. Bien, aquí lo escribiremos tal y como nos lo están dando en el enunciado y vamos a poner la ecuación, por tanto, de combustión de este etanol, C2H5OH, que es un líquido, reacciona con el oxígeno gaseoso, combustión, para dar dióxido de carbono gaseoso y agua, que es líquida en condiciones estándar. Bien, vamos a ajustar la reacción. Primero los átomos de carbono. Aquí tenemos 2 carbonos, falta aquí un 2. Aquí tenemos 6 hidrógenos, falta aquí un 3, 3 por 2, 6. Y ahora los oxígenos tendremos 2 por 2, 4 y 3, 7. Si ponemos aquí un 3, tendremos 3 por 2, 6 y 1, 7. No nos debemos olvidar de este que tiene el etanol. Tendremos 7 a la izquierda, 7 a la derecha. La reacción está correctamente ajustada y para que sea efectivamente una ecuación termoquímica debemos poner aquí su entalpía, que también por comodidad vamos a llamar simplemente delta de H2, aunque en realidad sabemos que es delta de HC super cero del etanol. Es de menos 1.367 kilojulios partido mol. Bien, estos son nuestros datos, las ecuaciones termoquímicas correspondientes a los valores de entalpía que sabemos, que conocemos. Pero nos están pidiendo que calculemos a partir de estos datos la reacción de fermentación de la glucosa. Esa sería nuestra reacción problema. Y este va a ser el segundo paso. Vamos a escribir ahora la ecuación problema de fermentación de la glucosa. Se trata de una reacción en la que la glucosa produce etanol y dióxido de carbono. Es decir, la reacción de fermentación de la glucosa
es la siguiente. C6H12O6 sólido fermenta y da lugar a etanol C2H5OH, que es un líquido, más dióxido de carbono, que es un gas, ¿de acuerdo? Esta reacción tiene un valor de entalpía, delta de H3, que desconocemos. Esto es lo que nosotros queremos calcular. Queremos calcular la entalpía de la reacción de fermentación de la glucosa. Bien, hemos propuesto esta reacción, vamos a ajustarla. Entonces, esta vamos a tener que hacerlo por tanteo, ya no está tan clara como las reacciones de combustión. Si ponemos, por ejemplo, vemos, no obstante, hay una cosa que nos da una pista muy clara, que son los hidrógenos. Los hidrógenos solo están presentes en la glucosa y en el etanol. Por tanto, si nosotros tenemos aquí 12 hidrógenos y aquí tenemos 6 hidrógenos, lo lógico será que pongamos aquí un 2, ¿de acuerdo? Así ya tendremos 2 por 6, 12 hidrógenos a la derecha y 12 a la izquierda. Y ahora vamos a ver qué ocurre con los demás átomos. Aquí ahora tendremos 2 por 2, 4 carbonos. Si ponemos aquí también un 2, tendremos 4 y 2, 6 carbonos como en la glucosa. Y vamos a los oxígenos, a ver si de esta forma quedan ajustados. Aquí tenemos 6 oxígenos y aquí tenemos 2 por 1, 2 oxígenos y 2 por 2, 4, 4 más 2, 6 oxígenos, 6 oxígenos a la izquierda, 6 a la derecha, está correctamente ajustada. Bien, esta es la reacción de fermentación de la glucosa, de la cual desconocemos la entalpía y la queremos calcular mediante la ley de Hess. Estas son nuestras reacciones dato. Entonces, ¿cómo vamos a proceder ahora? Lo que debemos hacer es multiplicar las ecuaciones dato por unos coeficientes, de modo que lo que obtengamos sea finalmente, al sumarlas, la ecuación problema. Si conseguimos esto, después vamos a aplicar lo mismo, los mismos coeficientes, a los valores de entalpía 1 y 2 de estas reacciones. Así vamos a pensarlo. Bueno, ¿por qué coeficientes podemos multiplicar? ¿Por qué coeficientes podemos multiplicar estas ecuaciones para que nos den esta? Veamos, vamos a cada uno de los compuestos. Aquí queremos tener un mol de glucosa y aquí tenemos ya en la ecuación 1 un mol de glucosa. Lo lógico es que esta ecuación no hagamos nada, que la mantengamos, digamos, multiplicada por 1. Que la dejemos exactamente igual, porque ya tenemos un mol de glucosa como reactivo a la izquierda. Vamos a ver en la siguiente. En la siguiente tenemos, como vemos, el etanol a la izquierda y con un solo mol. Nosotros queremos tenerlo con 2 moles y a la derecha. Esto significa que debemos multiplicar esta ecuación por menos 2. Siempre que tengamos en reactivos un compuesto que queremos pasar a productos, tenemos que multiplicar por un número negativo. Y como aquí tenemos un mol y queremos tener 2, pues por menos 2, negativo y 2. Vamos a multiplicar esta ecuación por menos 2. ¿Sí? Y una vez que hemos dispuesto esto, que vamos a hacer estas operaciones de aquí algebraicas, vamos a ver qué nos queda cuando hacemos esto. Veamos, nos queda lo siguiente. Vamos a hacer sitio. Nos queda lo siguiente. Bien, vamos a multiplicar primero los reactivos por cada uno de sus coeficientes y sumarlos. Y después los productos. Vamos a ver, nos queda 1 por... Bueno, estos simplemente quedan igual. Al multiplicar por 1 quedan exactamente igual. Es decir, C6H12O6. No hace falta en estos casos, como solo es para comprobar que obtenemos la reacción problema, no hace falta poner el estado de agregación del compuesto. Más el oxígeno, que queda igual, 6DO2, y ahora estos reactivos de la siguiente reacción, menos 2 de etanol, menos 2 C2H5OH, y menos 2 por 3, menos 6 DO2. Estos son los reactivos. Vamos a los productos. Productos de la primera reacción, 6 de CO2. De la siguiente reactivo, más 6 de agua. Y ahora, productos de la segunda reacción, multiplicando por su coeficiente, por menos 2. Menos 2 por 2 de CO2, menos 4 de CO2. Y menos 2
por 3 de agua menos 6 de agua. Veamos, ahora tenemos esto. Si tenemos el mismo compuesto en un mismo lado de la ecuación pero con signo contrario, esto se simplifica. Nos ocurre, por ejemplo, con este oxígeno, 6DO2 menos 6DO2 se van. Y aquí tendremos 6 de CO2 a la derecha y menos, 6 de agua y menos 6 de agua también se van. ¿Sí? Esto es lo que tenemos y vamos a ver si podemos organizarlo también un poquito mejor. Por ejemplo, aquí tenemos 6 de CO2 menos 4 de CO2, nos van a quedar aquí 2 de CO2. ¿Sí? Y aquí tenemos la glucosa que se queda tal cual, C6, H12, O6. Y el etanol que tenemos menos 2 de C2H5OH. Recordemos que cuando tenemos un compuesto con un coeficiente estequiométrico negativo en un lado de la ecuación, puede pasar como con el coeficiente positivo al lado contrario. Es decir, aquí tenemos menos 2 de C2H5OH, lo pasamos a la derecha como 2 positivo de C2H5OH. Bien, ahora comparamos. Sí, lo que hemos obtenido haciendo estas operaciones, multiplicando la primera ecuación por 1 y la segunda por menos 2, vamos a comprobar que coincide con la ecuación problema que nosotros queremos, de la cual nosotros queremos determinar la entalpía. Tiene que coincidir tanto en el orden, en el tipo de compuestos y en sus coeficientes estequiométricos exactos. Bien, aquí tenemos un mol de C6H12O6. Si no hay nada, hay un 1. Correcto, coincide. Y a la derecha, como productos, tenemos 2 de C2H5OH, 2 de etanol, 2 moles de etanol, también es correcto, y 2 moles de CO2, 2 moles de CO2. Bien, puesto que hemos llegado efectivamente a la ecuación problema utilizando esos coeficientes, vamos a aplicar los mismos coeficientes a los valores de entalpía. Es decir, la entalpía de la reacción 3 de mi reacción problema, la cual desconozco, será igual a 1 por la entalpía 1 y menos 2 por la entalpía 2. ¿Veis? Aplicamos los coeficientes o los factores que por los que hemos multiplicado las ecuaciones termoquímicas también a los valores de entalpía. Y así nos quedará 1 por delta de H1 menos 2813 kilojulios partido mol menos 2 por la entalpía de la reacción 2, la de combustión del etanol, menos 1367. Esto nos da un valor final de menos 79 kilojulios partido mol. Es decir, cuando un mol de glucosa fermenta para dar 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono, se desprenden 79 kilojulios, signo negativo, y se trata de una reacción exotérmica. Esta sería la aplicación de la ley de Hess en este ejercicio. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo. También nos estaremos esperando, por supuesto, en la página web kimitube.com, donde vais a poder encontrar material descargable y los enunciados de todos los ejercicios en PDF, tanto de este tema de termoquímica como de otros muchos temas de química general. Gracias por ver este vídeo.